¿no? Pero bueno, en ese entonces hicieron este cuadro y pues les puedo decir que la mayoría de los pacientes que tengo de la comunidad sorda no ven bien. Ajá, entonces, aparte de su discapacidad auditiva, tienen problemas visuales y júntenle que los pocos que han recibido atención van a un centro, a una óptica, donde sea, porque ni siquiera saben por quién ir, no conocen la diferencia entre un oftalmólogo y un optometrista, no saben que debe de llevar un examen, no saben nada de eso. Y lo sienten en el autorrefractómetro, si bien les va, y les dicen, esta es su graduación. En otros lados no los atienden. En otros lados he conocido pocos, pero sí hay pocos optometristas que desarrollan ahí algún sistema de comunicación, medio le dan y medio se dan a entender con la persona y está bien, ajá, está bien, pero siempre hay maneras de mejorar, ¿ok? Entonces, esto se me hizo horrible. Esto es accesibilidad enfocada a la información. Pero pues esto no está bien. O sea, si les digo que tienen problemas visuales que no ven, imagínense si su pantalla es de 30 pulgadas, 28 pulgadas, pues no, ya no se hizo. Tienen que estar pegados a la pantalla. Y aquí tenemos otro que fue estatal, que lo voy a presumir porque este es uno de mis más queridos amigos. Ajá, y todo el grupo de intérpretes en ese tiempo, de los que estaban trabajando en Guanajuato, pues sí, se pusieron a interpretar, pero también hicieron su aporte, le dijeron, ¿sabes qué? A las personas que se encargaban de esto, de televisarlos, pues yo te he hecho la mano en la interpretada, pero eso no sirve. El cuadro del intérprete tiene que ir a tales proporciones y se nota la diferencia entre una y otra. Entonces, poco a poco se van haciendo esos ajustes enfocados a cierto tipo o a cierto grupo que vive en situación de discapacidad. Aquí tenemos otro tipo de accesibilidad, pero esta ya es arquitectónica. Ajá. ¿Cuántos de ustedes han visto, no sé, que a lo mejor en su casa está su abuelito o sus papás ya tienen avanzada edad y pues ya tienen problemas, ¿no? Para caminar solos, necesitan la andadera, pierden el equilibrio, necesitan tal vez estos, ¿cómo se llaman? Estas, ay, se me fue el nombre. Estas agarraderas, ajá, para hacer las cosas de una manera más segura. Todos las hemos necesitado o las vamos a necesitar en algún momento. Y si no, espérense a romperse una pierna, a llegar ya a avanzada edad, ajá, a, no sé, algún incidente. Nadie está exento. Ajá. Les puedo decir que yo varias veces he usado un bastón, también he usado silla de ruedas. Me ha tocado, tal vez no tenía estos artefactos en mi baño, pero sí me ha tocado pues que me echen la mano para cambiarme, para bañarme, porque no puedo mantenerme en pie. Ajá, entonces, yo soy una persona joven, hasta eso todavía soy joven, pero a lo largo de nuestra vida todos lo vamos a necesitar. Las señoras que han pasado por el embarazo sabrán que no es tan fácil subir escalones, ¿no? Como lo hacían antes. Hay tareas que se nos van dificultando un poquito más. Los chicos o chicas que lleguen a hacer algún deporte, que se han llegado a lesionar, también lo saben. Entonces, esas medidas, esos artefactos a los que hemos recurrido para tener una vida más segura, ajá, o para completar nuestras actividades y ser más independientes, eso se le llama accesibilidad. Ojo también con la accesibilidad, como les decía lo del cuadro, si van a hacer las cosas bien, háganlas bien, si no, no las hagan. Ajá. Porque, por ejemplo, luego vemos cosas como, déjenme ver dónde está, así como esta. A lo mejor aquí tenemos el cuadro de personas con discapacidad, ¿no? O sea, el cajón de estacionamiento. Ajá, pero resulta que tenemos esta pequeña bardita que sí es para los coches, pero por la distancia que hay, que se tiene que conservar entre un coche y otro, no podemos bajarnos del coche. Si yo soy una persona que soy usuaria de silla de ruedas, necesito espacio para abrir bien la puerta, bajar mi silla y armarla y transitar con ella. Entonces, esto no se puede dar aquí. También hay que tener esa cultura, ¿no? De dónde voy a poner las rampas y también qué ángulo de inclinación tienen que tener, porque luego terminan haciendo unas que son más resbaladillas y toboganes que rampas. Entonces, aguas con eso. Una persona que esté en buenas condiciones sí puede subirlo todavía con esfuerzo, pero una persona que no tiene esa habilidad o esa fuerza, se las debo.
Ahora vamos a hablar específicamente de cada una de ellas. La discapacidad intelectual ya veíamos que se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, en el razonamiento, en la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto. Hay muchas cosas involucradas, ¿ok? Y creo que varios de nosotros hemos estado en contacto, al menos alguna vez en la vida, con personas con discapacidad intelectual. Les muestro otra vez este cuadrito. Ajá, sabemos que tienen tal vez dificultad para localizar y para comunicar, más no para deambular ni para manipular. Pero, ¿qué pasaría si yo le digo a una persona, o sea, acuérdense que dentro de todo podemos tener mucha diversidad. Yo puedo tener, no sé, 10 personas con trisomía gen 21 con síndrome de Down, y tal vez no todos tienen la misma independencia o la misma severidad. Hay personas que sí pueden, hasta trabajan, ¿no? Con doctorados, y los he visto sin problema, ¿no? Son muy independientes, pero hay personas que tal vez tienen una discapacidad intelectual más severa, igual con la misma etiología, y tienen dificultades en el habla, porque en serio es muy severa, porque no pueden expresar, articular las palabras, o a lo mejor confunden un círculo con un cuadrado, Entonces hay mucha diversidad dentro de esto. Entonces, tal vez a la persona que es más independiente, que tiene el nivel académico que les decía, ¿no? Con su doctorado, búsquenlo, son personajes bastante interesantes los que les estoy mencionando, porque aportan mucho a la sociedad. Entonces, tal vez con él yo puedo tener una conversación muy fluida y preguntarle los octotipos, ¿no? Y dígame qué letra ve aquí, ¿no? Y te la dicen sin problema, ¿no? Le muestras la la cartilla de visión cercana y dices, en pocas partes del mundo se ve la belleza de la naturaleza. Ah, perfecto. Pero va a haber personas que no. Les muestras las letras, no te las cachan. Les muestras, lea, que son cuadrados, círculo, casa y manzana, ¿no? O corazón, y no pueden distinguir entre una y otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tal vez no lo pueda articular, pero sí lo identifica. Entonces, para eso tengo otro tipo de cartilla que me permite señalar, para identificar los objetos. Entonces, ya son ajustes que vamos haciendo, es un ajuste razonable para tomar la agudeza visual, lo que les estoy indicando. Ahora, la discapacidad auditiva, que es un tema bastante interesante y extenso. Hay muchos errores comunes, hay muchos, pues sí, hay conceptos erróneos. Se me borró la información. Son conceptos erróneos, ¿ok? Para empezar, no todas las personas sordas saben lengua de señas. Hay quienes sí, hay quienes no. ¿La lengua de señas es una forma más avanzada de mímica? No, para nada. Por aquí tengo algunos alumnos que ya sabrán que eso no es cierto. Sí, utilizamos mucho la gestualización, o tal vez hay señas que son muy comunes y podemos como imitar acciones, pero no es una forma más avanzada de mímica. ¿La lengua de señas es universal? No, es propia de cada país. Hay lengua de señas mexicana, lengua de señas colombiana, lengua de señas americana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Basta conocer el abecedario signado para comunicarse? No, porque yo no voy por la vida diciendo, hola, mi nombre es, o sea, no voy por la vida así, es hola, mi nombre es Donají. Para las palabras, nombres, eso, para los nombres propios, marcas, etcétera, sí utilizamos la letra por letra, ¿no? Pero no vamos por la vida deletreando todo. Y la lengua de señas es igual al español, pero en señas no. Esta forma de comunicación, este lenguaje tiene una gramática propia. Entonces, para aprenderla o para poderse comunicar en lengua de señas con una persona hay que estudiarla bastante tiempo. Y para alcanzar una conversación fluida. Tal vez palabras, el abecedario y eso, se lo aprenden en un mes, no hay ningún problema, pero una conversación fluida, su gramática, la expresión y sobre todo un lenguaje enfocado a un área, esa sí es un poquito más ruda, les voy a decir, porque así es, es un poquito más ruda. Digo, a ustedes, pues tal vez les sirva
pues saberse los colores y esas cosas, ¿no? O por ejemplo, vocabulario simple, ¿no? Avión, automóvil, cosas así, pues sí, sí, sí nos sirve. Pero nosotros utilizamos un lenguaje muy específico, ajá. ¿Cómo explicamos qué es un queratocono? No existe una seña para queratocono. Nuestros pacientes usualmente no saben qué es hasta que se lo explicamos. Entonces, tenemos que ser muy hábiles en la comunicación. ¿Cómo le pregunto a una persona si es alérgica a algo? Entonces, tenemos que tener toda esa información porque así como hacemos una historia clínica para una persona que no tiene una discapacidad, tenemos que hacerla mucho más exhaustiva para una persona que sí vive en una situación de discapacidad. ¿Por qué? Pues porque tiene un antecedente orgánico, una etiología biológica, de tal vez alguna afección o traumatismo que puede ser relevante para nuestra consulta optométrica. Les voy a poner un videíto aquí de cómo llegó a trabajar un poco la consulta. Este fue de los primeros que llegamos a grabar, porque pues ya sabía algo de lengua de señas, pero todavía no era muy diestra en el lenguaje que les decía, en el vocabulario de la consulta optométrica. En ese entonces yo sí necesitaba forzosamente a un intérprete que se sentara conmigo y me ayudara a facilitar la comunicación, porque hay cosas muy explícitas, por ejemplo, el queratocono. ¿Cómo le explico que es un astigmatismo? ¿Cómo le explico cómo viaja la luz y todas esas cosas que nosotros manejamos al 100, ¿no? Entonces, en ese entonces, perdón, la redundancia, sí necesitaba mucho el intérprete y tan aprendí de él como él de mí, que les puedo decir que ahora se para a dar una conferencia para optometristas donde hay comunidad sorda o oftalmólogos donde hay comunidad sorda y ya les explica sin problemas qué es una ectasia corneal, qué es un lente escleral, entonces todos podemos aprender, busquen esa relación siempre que puedan, no solo con intérpretes, sino con las demás disciplinas. Y ahí les va el videito. No tiene audio, Porque pues así como luego ellos se quedan con cara de ¿qué me dijeron? Pues nosotros también cuando los vemos conversar, ¿qué estarán diciendo? ¿Quién sabe? Perdón, el comercial, disculpen ustedes. Se quedan los ojos, que viene a ver si le dan lentes. Decimos que se siente, estoy escuchando, estoy pidiendo sus datos personales, ya me está diciendo cómo se llama, dice que le dan con el sol, que le lloran, le dan cómo son los ojos. Entonces, aquí la parte interesante es cuando yo pido información y no sé cómo explicarla, y el intérprete con toda la tranquilidad del mundo está ahí para asesorarme, ¿no? Cosas simples, pues a lo mejor sí conoce las letras y pues me las dice, ¿no? Si yo conozco el abecedario, pero pues si no, podemos utilizar un vocabulario más simple. Ahí me estaba mostrando que era una casa y que veía una manzana, con una cartilla diferente a la que nosotros acostumbramos a utilizar. Y no es que sea una cartilla especial, sabemos que ese tipo de cartilla va dirigida o está enfocada a la población infantil, pero también lo podemos usar con una persona con barrera de la comunicación, ya sea por una situación, del lenguaje o o intelectual también. Está poniendo lo que sí son muy caros los lentes. Ok, entonces ahí, en esa consulta específicamente, solo hice 2 ajustes. El primero, de la comunicación, ya sea con el intérprete, y el segundo, con otro tipo de cartilla para hacer más fluida y más independiente mi consulta. Porque si bien ellos están para apoyarnos, nosotros hacemos el resto de la chamba. No siempre vamos a tener la fortuna de tener un intérprete. No siempre vamos a tener al familiar que lo acompaña y que nosotros podemos contar con él para facilitar la comunicación, porque entre ellos también desarrollan esa comunicación, pero sí tenemos que ser lo más independientes posible.
utilizando, por ejemplo, tableros de comunicación, como con este pequeño, que pueden descargar perfectamente de algunas aplicaciones móviles o de algunas páginas de internet que voy a dejar al final. Ajá, la mayoría son gratuitos. Ajá, pueden utilizarlos de manera digital en tablets, teléfonos, celulares o computadoras, y también pueden imprimirlos para utilizar estos tableros. Ajá, es enseñar figuras, ajá, que representan cosas, personas o acciones, ajá, y depende de cómo las acomodemos, podemos decir, me duele la cabeza, ¿no? O comer, ¿qué quieres comer? Pizza, ¿no? Entonces, todo eso se va ordenando porque es muy visual. Ajá, excelente para personas con barreras de la comunicación, personas con trastorno del espectro autista que tienen esa limitación también para expresar, no en todos los casos, pero solamente para los casos donde tienen esa dificultad, y para personas con discapacidad intelectual severa que tienen esa limitación también. Ahora, ahorita les comentaba de los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, que finalmente son formas de expresión distintas al lenguaje hablado, ajá, que tienen como objetivo aumentar la información y compensar, y por eso son alternativos, las dificultades de comunicación y lenguaje de muchas personas con discapacidad. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Ok, aumentativos, que necesito dar más información. Ajá. Alternativos, que bueno, o sea, no es el lenguaje verbal que nosotros utilizamos cotidianamente. Puede ser un lenguaje visual, ajá, con iconos, con gráficos, ajá. Puede ser tal vez en lengua de señas, puede ser en braille, ajá. Son métodos de comunicación alternativos, ¿ok? Y bueno, en el caso de la comunicación aumentativa y alternativa, pues tenemos símbolos gráficos, fotografías, gestos, ajá, y uno de los más utilizados son estos, pictogramas, ajá, así como les enseñé hace rato el tablero de comunicación, vamos, yo quiero, ¿no? Comer, ¿qué quieres comer? Manzana, ¿no? Y nada más lo señalo. Existen algunos tableros de comunicación que son específicamente para el área de la salud, para indicar, pues, inyección, ¿no? Dolor, ¿dónde te duele? En la cabeza, en el abdomen, ¿qué parte del abdomen, no? O sea, todo eso. Si eres alérgico, sí, aquella, ponen un listado, penicilina, paracetamol, no sé, los más comunes, claro. Y esto, bueno, fue referente a la discapacidad auditiva. La discapacidad psicosocial es una restricción que se causa por el entorno social y se va a centrar en la deficiencia temporal o permanente de la psique, lo que va a limitar las capacidades del individuo para establecer interacciones en un entorno normalizado, disminuyendo su participación plena y efectiva. ¿Ok? ¿Qué disfunciones mentales o qué enfermedades mentales se pueden asociar a la discapacidad psicosocial? Pues la depresión, el trastorno de ansiedad, la psicosis, trastorno bipolar, esquizofrenia, la misma anorexia, la bulimia, que son enfermedades que tienen un origen neurológico y que está afectando la calidad de vida de la persona, ya que la vuelve un peligro para sí mismo o para otros, ¿ok? Sabemos que estas enfermedades se pueden controlar, ajá, la mayoría se pueden controlar hoy en día, pero el problema viene cuando estas se descontrolan y tenemos un desequilibrio tal que lleva a la persona a abandonarse completamente. Este tipo de discapacidad es una de las más, ¿cómo decirlo? De las más crueles, creo, porque cuando como sociedad no estamos todavía acostumbrados a normalizar algunos conceptos. Ajá. Entonces, si yo veo una persona con bastón y con sus lentes, pienso que es una persona con discapacidad visual. Ya, sale, bye. No hay baja visión, no hay nada. Ajá. Para nosotros sí, ¿verdad? Pero para el resto de la sociedad no, es un poco difícil. Si yo veo que estás en silla de ruedas o que eres usuario de silla de ruedas, pues tienes una discapacidad motriz. El problema es cuando las discapacidades no se ven. Por ejemplo, vemos 10 niños en el súper y ¿cómo sé yo que uno de ellos tiene espectro autista o es sordo?
hasta que ya los vemos interactuar o hasta que vemos que trae, no sé, el tablero de comunicación o el auxiliar auditivo, hasta ese momento podemos decir, o nos cae el 20 que es una persona que tiene ese tipo de discapacidad, ¿no? Y pues con mucha más razón la psicosocial, porque tendemos a verlas como personas malas. Ajá, ahí viene el loquito, ahí viene el borracho. Ajá, entonces no va por ahí. Ajá. Entonces son trastornos que van más allá de lo social. Tienen un origen biológico fuerte que afecta a tal grado a la persona y a su familia, al punto de llegarlo al aislamiento social. Eso es lo más cruel de todo. La discapacidad visual. La discapacidad visual, pues creo que ya todos estamos familiarizados con ellos. Es una deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y funciones asociadas a él. Ya sabemos que podemos tener personas ciegas, que tienen pérdida total de la visión o ligera percepción de luz, y la baja visión, que es cuando ya tenemos una disminución de la agudeza visual o reducción del campo visual o ambas. Y dentro de la baja visión tenemos diferentes maneras o diferentes severidades, diferentes intensidades, y esto lo podemos encontrar en la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 11, la más reciente. No me voy a meter tanto en eso el día de hoy porque ya todos estamos un poco más involucrados en el tema visual. Las paletas de mirada preferencial. Sí, antes de que me siga. ¿Qué podemos hacer con este tipo de personas con discapacidad visual? Básico de clase de baja visión. ¿Se toma agudeza visual, sí o no? Pues si se puede, sí. Si se puede, sí. No hay nada de que, pues es que creo que ve poquito. Pues sí, pero ¿cuánto? Somos optometristas, todo lo tenemos que medir. Entonces, ¿cuánto? No, pues es que no alcanza a ver la letra más grande a 6 metros. Pues sí, pero ¿con qué cartilla la tomaste? ¿Con Snellen? No. Vamos a acercarnos, si tengo Fembron lo utilizo, si no, pues hago mis conversiones, pero todo tiene que estar bien medido. Tengo que hacer mis pruebas de sensibilidad al contraste, tengo que hacer mis pruebas de salud ocular, tengo que cumplir con todo el protocolo con el que cumplo con cualquier otro paciente. Y claro, en el caso de baja visión, pues profundizamos un poquito más en temas que nos competen para identificar el resto visual que conserva nuestro paciente y el estado en el que lo conserva. Ahora, las paletas de mirada preferencial, pues desde tela. ¿Para quién lo utilizamos? Usualmente este va dirigido para personas o niños pequeños, no verbales, etcétera. Pero, ¿qué tal que mi paciente pues no es verbal, no tengo alguna otra herramienta de LEA, por ejemplo? O de plano ni siquiera puede identificar entre la casa, el círculo y las figuras, no tengo manera de que me lo comunique, pero pues puedo utilizar este test. Si tengo una persona con baja visión y ya vi que Snellen no me sirve y tengo Feinblum, pues utilizo Feinblum. Si tengo LEA para ajustar a distancia, bueno, pues también lo utilizo y hago sus respectivos ajustes, utilizando nuestras fórmulas para compensar la distancia y obtener la agudeza visual real, ¿no? A esta me encanta, soy fan de ella, de todo lo que tenga que ver con LEA, porque creo que es la mejor inversión que pueden hacer, porque si ustedes tienen una cartilla de estas y le llega a una persona verbal, un adulto, pues fácil, ese cuadrado, casita, círculo, manzana, ¿no? Pero si tiene una persona con discapacidad intelectual, una persona sorda, sin problema puede utilizar ya sean estas tarjetas, decirles que es una casita, o si es muy difícil o se les dificulta mucho hacer esa comunicación verbal, pues pueden señalarlo, ¿no? Identificando, ¿qué ves aquí? Sí, la casita, ¿qué ves aquí? Ya te señala, ¿no? Entonces, eso es una muy buena inversión porque no están comprando material para personas verbales y para personas no verbales. Entonces, yo por eso soy fan de ellos. El test de Hayden-Hardy, nosotros podemos tener una cartilla de sensibilidad al contraste como quisiéramos en los grandes hospitales, ahí sí los tienen, pero pues podemos tener esta herramienta que nos facilita identificar la saturación de contraste que todavía percibe la persona, y es más amigable, ¿no? O sea, dime hasta dónde ves la carita, no, pues ya no veo la carita, bueno, La retinoscopía, tenemos diferentes, la retinoscopía es una de las más nobles,
porque nos permite, o sea, no tenemos solamente una versión, y sabemos que la finalidad es hacer coincidir el punto remoto del paciente con el del observador. Ajá. Entonces, tiene un principio óptico, matemático. Entonces, aquí no hay de que, es que estaba, lo puse en el autorrefractómetro y no me dio. No, o sea, esto es más real. ¿Qué está acomodando? Bueno, pues le pongo fármaco, ¿no? En estilo fármaco. O utilizo otra técnica que es un poquito complicado, no conserva tensión, no se está quieto. Ah, ok, entonces no uses el foróptor, usa la regla esquiascópica, es más fácil. Hazte una cruz óptica. Ajá. No utilices la directa, ajá, utiliza esférica y haz tus cruces ópticas, saca tus matemáticas, hijo, y ya quedó. Y pues ya saben, aquí, esta tablita no es mía, por eso sí les dejé la información, no es mía, pero me gusta porque vienen los tipos de retinoscopía, las características de cada uno de ellos, las consideraciones que tenemos que hacer tratándose de la óptica y los procedimientos que deberíamos considerar. Ahora, ya le hice todo el examen, ya sé la salud ocular, ya tengo la huella visual, ya tengo un diagnóstico, ya tengo todo. Ya le voy a decir a mi paciente que necesita anteojos y que necesita gotas y, o ¿saben qué? Me encontré una catarata y le tengo que decir que lo van a operar. Si yo le hago esta seña a un sordo, se quedan así de, esto significa cirugía. Ajá. Cirugía. Entonces, o sea, para ellos una cirugía es algo gravísimo, casi de algo de lo que se van a morir seguramente. Entonces, yo le digo, necesitas una cirugía de los ojos, tranquilo, te explico. Ajá. Entonces, saco mi modelito anatómico, así como lo hacemos con cualquier otro paciente, y me doy la tarea de explicarle bien cuál es la razón por la cual lo voy a mandar a cirugía, por qué la necesita y qué tiene que hacer después de ella, porque no se trata nada más de que ya me operaron y ya me fui y ya quedé. No, señor, va a regresar al consultorio porque tenemos que darle seguimiento a su caso, ¿no? Entonces, entre más informado se vaya su paciente, mucho mejor, porque así sí van a reducir las estadísticas de discapacidad, de ceguera prevenible, de ceguera prevenible, porque me ha tocado, lamentablemente, recibir pacientes en mi consulta, pacientes sordos con queratoconos, con ectasis corneales, que no se debieron de, bueno, que debieron de haber recibido un manejo y que no lo recibieron. ¿Por qué? Pues porque pensaron que con los lentes era suficiente. Porque no se les explicó bien, porque tal vez el acompañante no comprendió del todo la información y pues no se la transmitió y no se le dio el manejo y queda con una baja visual o una ceguera, dependiendo la severidad. Entonces, es muy triste ver cómo una persona con sordoceguera llega a ese punto porque fue una discapacidad adquirida. Ya tenía una y adquirió otra. Entonces, es complicado. A diferencia de lo que muchos colegas llegan a pensar, mi línea de investigación está centrada a la sordoceguera. Al contrario de lo que muchos llegan a pensar que es la mayoría por síndrome de Usher, no, que es una situación congénita, pues sí hay casos, ¿no? Pero lamentablemente la mayoría de casos que hemos encontrado en México son por situaciones tan simples como que no recibieron una consulta optométrica de calidad o no recibieron toda la información para poderse dar el manejo. Entonces, aguas con eso, colegas. Entonces, creo que hasta aquí sería todo. Les dejo algo de las normas que podemos o que pueden ustedes consultar para saber qué ajustes podrían hacer ustedes ya de manera arquitectónica en sus consultorios, que dicen, no, pues es que aquí no entra una persona con usuaria silla de ruedas. O tal vez quiero poner una rampa, pero no sé qué ángulo de inclinación debe de tener. O quiero hacer un video publicitario, pero de mi centro, pero desconozco cuántas, cuáles son los requisitos para que tenga, no sé, un cuadro de un intérprete, no sé. Entonces, o por ejemplo, estamos todos en un consultorio y no sé cómo evacuar a las personas, si llega una persona con discapacidad, en situación de discapacidad en mi consulta, ¿cómo salimos?
¿quién sale primero? ¿Primero las mujeres y los niños, como decían antes, o qué se hace? Entonces, aquí tenemos la norma oficial mexicana para saber la infraestructura, la atención médica de pacientes ambulatorios, tenemos también la de personas con discapacidad, acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil, las que ustedes gusten. Hay mucho tema para sacarle juego a esta situación, bueno, al tema, claro, y para que ustedes mejoren su práctica clínica. Ajá. Recordemos que no somos solamente, no, como decían por ahí antes, no somos vendelentes. Sí, sí vendemos lentes, tal vez, ajá, pero lo que quiero que se lleven es que oferten una atención de calidad. Cuando la gente los empiece a identificar por esa situación, créanme que trabajo no les va a faltar, porque existen muchas personas que viven en situación de discapacidad que han tenido esta mala experiencia de ir a instituciones de salud, sobre todo, en las que se les niega la atención o no tienen una atención satisfactoria, entonces prefieren evitarla. Y cuando identifican que dentro de su comunidad existe alguien que tiene las capacidades, las estrategias, el material adecuado y las condiciones para tratarlos, siempre van a regresar con ustedes, ¿vale? Y dejo mis datos por si tienen alguna duda. Pueden mandármela, escribirla por correo, si tardo en contestar, pero sí contesto. Y pueden también seguirme en mi página del Centro de Baja Visión del Bajío. No sé si tengan alguna duda o comentario. Los voy a leer en el chat. Dice, ¿a qué distancia se utiliza? Bueno, primero voy a responder en orden, ¿va? Cristian Villafaña, ¿es Pablo? Sí, sí es Pablo. Ana Laura Sánchez dice, licenciada, ¿dónde recomienda adquirir una cartilla LEA que cubra con las características para que sea realmente eficiente, es decir, que esté bien hecha? Bueno, puedo recomendarles algunos proveedores con los que llego a trabajar. Si gusta mandarme un correo, con mucho gusto le explico, porque sí, con mucho gusto le paso lista de proveedores, con quienes he comprado, ¿vale? Sí, traten de que sean cosas bien hechas, no hagan cosas que luego me han dicho, ¿no? Es que pues, yo voy a sacarle copias y ya la tengo. No, hijo, o sea, también tenemos que ver la superficie, el material, el contraste, la saturación del objetivo, Entonces, nada de que le saco copias y ya quedó. Por ejemplo, aquí tengo esta. Bien hermosa. Entonces, ¿vale? Sí, Ana Laura, mándame correo, por favor. Aleida Luna, licenciada, ¿a qué distancia se utiliza la cartilla LEA? Bueno, recordemos que LEA es el octotipo. Y hay de diferentes tipos. Podemos tener la que se cuelga, pues, la estática, o podemos tener de cuadernillo para cambiar la distancia. Acuérdense que tenemos, estos están calculados para trabajar, bueno, esta no, la distancia lejana, la división lejana están calculadas para 6 metros. ¿Qué pasa cuando yo a 6 metros digo, no tengo un consultorio de 6 metros, tal vez tengo uno de 3? Bueno, pues hago hago nada más mi cálculo, hago mi conversión de la distancia de trabajo para que sea proporcional al cálculo del octotipo. Para los que lleguen a tener dudas sobre esto, que dicen, no, pues es que ya se me olvidó o ya no recuerdo cómo se hacía, pues en el libro que es donde lo he visto más explicado, más sencillito, es el libro de optometría clínica, perdón, que les dé la espalda. Manual de optometría de Martín Besilla, de Editorial Panamericana. Ahí está, ¿vale? Entonces eso lo pueden utilizar. Nada más recuerden utilizar sus conversiones. Pueden utilizar esa carrilla a 6 metros, a 4 metros, a 3 metros, a 2 metros, a los que ustedes quieran. Hagan el cálculo para hacer la compensación de su distancia de trabajo. ¿Ok? Ok. Adolfo. Ay, gracias, Adolfo. Qué bueno que me viste. Carlos Moreno. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Aleida, igual muchas gracias. Qué bueno que les haya gustado. No sé si tengan alguien más, alguna dudilla. ¿No? Pues bueno, de todas maneras, los sigo invitando a que se sigan capacitando, que busquen estos espacios. Yo sé que es un poquito complicada la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Esto nos ha obligado a encerrarnos, pero hay
muchas maneras de que puedan continuar con su capacitación continua. No solamente, lo digo, o sea, como estudiantes, esto es algo que les puede servir para ampliar, para tener otra perspectiva. Y como egresados, pues tenemos la responsabilidad de continuar capacitándonos en los temas más actuales para tener el mejor manejo con nuestro paciente. Sigan capacitándose. Aquí sigue Lensbenz. A mí me encanta mucho trabajar con esta empresa, precisamente porque es de las pocas que tienen como esa responsabilidad de capacitarlos, de que continúen, de darles los espacios, de facilitarles a los ponentes. Entonces, sigan la página para saber qué futuras pláticas va a haber, no solo conmigo, sino con los demás profesores. Pues muchas gracias para todos. ¿Cómo se llama el autor del libro y el libro? Ya le voy a cobrar a estos autores, permítanme. Se llama, es de Martín de Silla. Son varios. Me agarraron en mi estudio. Es de Editorial Panamericana. Esta es la versión que guardo por valor sentimental, porque con esta me sentaba en la universidad. Pero ya existe una nueva versión. Entonces, es la segunda edición. Eso ya sería la segunda edición. Pueden encontrar en las librerías médicas. ¿Vale? Veo. Los leo. Perdón, ya me atrasé. Ahí está. Manual de Optometría, Editorial Panamericana, de Martín Besilia. Fidel, gracias a ti, Fidel. Muchas gracias, Alfredo Camacho. Luz Elena, igual a ti, Luz Elena, gracias. Reyes Chávez, Manual de Optometría de Editorial Panamericana. Muy bien, Reyes Chávez, ya te escuché. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Sí, claro, síganos. Luego ahí quedan grabadas las pláticas para que las consulten. Adrián, gracias por estas pláticas. Usted, licenciado Anají. La edición es la segunda. La que les mostré es la primera, pero ya van en la segunda. Es un libro más grande y tiene cosas muy interesantes. Entonces, si tienen los dos, mucho mejor. Manuel Rogerio, muchas gracias a ti, a ustedes también. Ay, Susi, muchas gracias para todos. Qué bueno que les gustó. Y bueno, eso sería todo de mi parte, si no hay más preguntas. Y, ok, muchas gracias, chicos. Ok. ¿Le podré pasar su correo? Ah, sí, de hecho, aquí lo tengo proyectado, Fidel Espinosa. Lo tengo proyectado aquí, dlecovil@hotmail.com. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao.